de concentración. Entonces eso lo hace muy rico, eso lo hace una experiencia muy rica y muy interesante. Bien, como comentaba Carlos, quien amablemente hizo la presentación de mi currículum, ustedes dirán, bueno, y esta señora que ha trabajado tanto lo electoral, ¿por qué viene a un posgrado en desarrollo rural a hablarnos sobre el estado del arte? Y déjenme decirles que yo entré a la UAM en 2001 y desde entonces hasta ahora he dado muchos seminarios de metodología, de epistemología, de técnicas de investigación, tanto en la licenciatura como en distintos posgrados. De hecho, yo soy migrante de los estudios políticos hacia la línea de educación, mucho por mi reflexión en torno a mi experiencia profesional, porque sí creo que he encontrado en la reflexión sobre la problemática de la educación, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las relaciones que se establecen al interior de las aulas y fuera de ellas, en relación con los procesos formativos, muchos elementos muy interesantes para investigar. Entonces, pues sí, ya he ido migrando poco a poco de los temas electorales hacia cuestiones pedagógicas y educativas. Y bueno, entonces, dicho esto, me gustaría conversar con ustedes sobre el estado del arte, porque me invitaron y me parece un tema bien interesante, en un formato que nunca esperé, porque obviamente cuando acepté dar esta conferencia no me imaginaba las condiciones en las que íbamos a estar. Entonces, bueno, pues son condiciones inéditas, novedosas, estamos viviendo tiempos muy complejos, muy inesperados, situaciones inesperadas. Y en ese marco, pues bueno, estamos tratando de reconstruir los vínculos de la comunidad universitaria y el desarrollo de procesos de formación, de enseñanza-aprendizaje, de comunicación, de acompañamiento, de muchas cosas, todo lo que va involucrado en términos de las relaciones que hay al interior de la universidad. Este es mi debut, porque de hecho hoy tenía programada la sesión de la licenciatura, pero nos reunimos las profesoras de licenciatura y determinamos que hasta mañana vamos a encontrar a los chicos, a ver quiénes aparecen en un espacio como este, ¿no? Que son espacios virtuales. Son espacios muy cansados. Si algo hemos constatado quienes hemos empezado a utilizarlos es que son agotadores. Mucho más cansado trabajar en una conferencia en Zoom que hacerlo de manera presencial. Y bueno, habrá que reflexionar mucho sobre cómo mantener o cómo construir estos procesos en estas condiciones, porque no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a estar así. Y es algo que es parte de la incertidumbre que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, eso como entrada. Ahora, voy a confesarles que me puse a hacer una reflexión sobre mi experiencia y las experiencias que he tenido como profesora de metodología y de acompañante de procesos de investigación como asesora o como coordinadora de un seminario de investigación. Hice algo muy poco convencional, pero me parece que puede resultar de utilidad, no solamente o más orientado a lo que no debemos hacer en el estado del arte. Y les voy a decir por qué. Vivimos un contexto bien complicado porque hay mucha información, vivimos en la era de la información, y a diferencia de otras épocas, pues prácticamente más bien, el cúmulo de información al que nos enfrentamos hace que sea más peligroso el exceso de información que la falta. Entonces, muy desde ese contexto, quisiera plantearles las siguientes reflexiones. Bien, ahora no sé cómo cambiar de lámina. Te tienes que poner donde está tu lámina. Ajá. Y ya sea con la flechita que está abajo o el propio cursor también lo puedes utilizar dándole ¿Sí? vueltecitas. O en las flechitas de abajo o en el... Ahí está. Ahí está, ya cambió. Ah, ya está una conclusión. ustedes. Yo sabía que no todo iba a ser... ¡Ah! Ya está cambiando, ¿verdad? Entonces... Sí. Bueno, ahí puedes usar las flechitas arriba, abajo, las flechitas. Ya.
Ya, ahora sí ya. Quisiera partir de dos premisas importantes y una conclusión como marco para contextuar lo que quiero comentar o compartir con ustedes. Uno, que es una conferencia sobre el estado del arte en un doctorado y que eso es algo importante porque el tipo de exigencias que se plantean para una tesis doctoral o para la idónea comunicación de resultados de un doctorado en la UAM Xochimilco en particular, pues es que se lleve a cabo un proceso formativo para la investigación y que el producto de ese proceso formativo sea un aporte al conocimiento. Entonces, esto me parece muy importante. Y el segundo elemento que me parece también fundamental para entender el contexto de lo que les voy a plantear es que es fundamental distinguir lo que es el proceso de investigación de los productos de la investigación. El proceso de investigación entendido como una aventura hacia lo desconocido, como un proceso que no puede ser una aplicación de una receta de cocina, sino más bien eso, un proceso de ir y venir entre la teoría, la realidad, la reflexión, la problematización, y que va acompañado de muchos extravíos, vericuetos, donde lo que nos apoya, pero es eso, nos apoya, es la reflexión teórica y metodológica, la experiencia que hayamos tenido de investigación, pero no es un camino fácil. Está construido desde una lógica que es la lógica del descubrimiento, de caminar en lo incierto. Esa es una lógica, y la otra sería de los productos de la investigación, que están orientados por la lógica de la exposición de las ideas y de los resultados. Un primer producto de investigación es el protocolo. Ah, por cierto, ¿en qué trimestre están? Eso era algo importante que no te pregunté, Carlos. Están en el tercer trimestre y al final de este trimestre tienen su primer coloquio donde precisamente entregan primeros resultados de investigación, básicamente su protocolo. Exacto. El protocolo es ya un producto de un proceso de investigación. Y en el protocolo lo que se hace es presentar de manera ordenada un proceso que no necesariamente lo fue, que de hecho generalmente no lo es. Entonces, esto es muy importante porque de pronto muchos de los libros de metodología y de técnicas de investigación asumen un enfoque muy normativo que es paralizante. Y están hechos muchas veces por personas que no han investigado, sino que son metodólogos, es decir, expertos en metodología. Y eso ha llevado a muchos procesos y muchos planteamientos que han acartonado y que no ayudan, no apoyan los procesos de investigación. Yo a ese respecto soy bastante crítica. Ahorita vamos a irlo viendo. Y la conclusión, que ya la anticipé, es que sí, el objetivo de un doctorado es una formación para la investigación y podemos distinguir el proceso de investigación de los productos de la investigación. La lógica del proceso de investigación es la lógica del descubrimiento. En ciencias sociales no tenemos esas vivencias como las que puse abajo, porque anduve buscando alguna imagen que ilustrara cómo es un descubrimiento en ciencias sociales y es bastante más incierto que el que vemos sobre todo a la derecha de las chicas que descubrieron una especie o un producto vegetal o una cosa muy tangible, ¿no? Los descubrimientos en ciencias sociales generalmente son mucho más inciertos, mucho más sujetos a interpretación, a reinterpretación, y que no producen esta satisfacción que da quienes, por ejemplo, nos enfrentamos a resolver un problema en ciencias exactas, pues la satisfacción que da la solución única, pues difícilmente la tenemos en ciencias sociales, ¿no? En las ciencias interpretativas. Y entonces vamos ahora a abordar el problema o el tema de la construcción del estado del arte desde los problemas, los riesgos y las malas prácticas que están asociadas desgraciadamente a algo que es muy importante, que puede ser un apoyo, pero que en muchas ocasiones se convierte en una trampa, y en una trampa de la cual a veces no podemos salir.
ya también había adelantado un poco esto. Si vivimos en el área de la información, el estado del arte se puede convertir en un objetivo inabarcable. Basta ahora que tenemos muchísimas fuentes electrónicas, ya ni siquiera tenemos que ir a las bibliotecas, tenemos fuentes electrónicas, de revistas de todo el mundo, miles de revistas indexadas con decenas de miles o cientos de miles de artículos sobre las más diversas materias. Entonces, si nosotros googleamos a través del Google académico o ingresamos a algunas de estas bases de datos y ponemos una de las palabras claves de nuestra investigación, nos van a aparecer miles, por no decir millones de registros. Entonces, el problema al que nos enfrentamos es cómo abordar esta exigencia de una investigación. Ahorita vamos a ver desde dónde está construida esta exigencia, pero el estado del arte es esa exposición de las investigaciones similares, afines, coadyuvantes a nuestro proyecto de investigación, a nuestro problema de investigación, a nuestra investigación, que nos van a permitir, por un lado, dialogar con los especialistas y, por otro lado, mostrar una solvencia en términos del manejo de la información preexistente para no llegar a descubrir el hilo negro o el agua tibia. Es decir, ¿cómo me cercioro de que lo que yo estoy planteando no ha sido investigado y en ese sentido, sobre todo en un doctorado, estar cierto de que es conocimiento nuevo, pero además, ¿cómo me relaciono con una discusión? ¿Cómo contextualizo mi investigación en una discusión para poder aportar y construir en relación con otras personas, otros investigadores o investigadoras que lo han trabajado, otros grupos de investigación? Y entonces, si nosotros nos vamos por el acceso, la accesibilidad que tenemos a las fuentes de información sobre los temas, podemos pasarnos toda la vida y no acabamos. Y aquí nos topamos, y esto sí se los puedo compartir. El proceso de construcción de una investigación, está empedrado de muchos obstáculos. Y uno de ellos es cómo yo solito me pongo el pie. De hecho, hay una tesis que ahorita está ya en su etapa final de una de las estudiantes de la línea de Sociedad de Educación del doctorado, que está investigando justamente cuál es la experiencia y la construcción de las tesis de doctorado. Y es muy interesante lo que se está encontrando, porque hay procesos no solamente cognitivos, no solamente, digamos, metodológicos, epistemológicos, sino también personales. O sea, en la construcción de la tesis, de la investigación, se juegan muchas cosas personales. Para empezar, la elección del tema no es inocente. ¿Por qué elegimos el tema que elegimos? Porque hay un interés, y es un interés que antes que ser académico, que se tiene que justificar, es un interés personal. Entonces, claro que nos mueve cosas. Y entonces, esta cosa del estado del arte y esta exigencia de exhaustividad que de pronto nosotros mismos nos planteamos, nos puede llevar a atascones horribles y decir, es que todavía no puedo hacer trabajo de campo porque me falta revisar unos materiales, una nueva perspectiva, una revista que me dijeron, y ahí podemos pasárnosla eternamente posponiendo etapas más sustantivas del proceso de investigación. Entonces sí puede ser una coartada que nos lleve a paralizarnos, a atascarnos y a no avanzar en el proceso. Bueno, esa es una imagen de una biblioteca, pero generalmente ahora ya no son así, sino vemos a través de las bases de datos, ¿no? Virtuales. Pero esta cantidad de información que de pronto nos exigen en las comunidades científicas o en las comunidades de ciertas perspectivas de estudio, un manejo de tanta información de manera solvente que puede de verdad consumirnos muchísimo del tiempo y la energía que se requiere en una investigación. Entonces, todos estos son como advertencias, son como focos amarillos, yo no diría rojos, sino focos amarillos que hay que tener alerta para plantearnos cómo abordo o cómo uso o cómo construyo un estado del arte que sea productivo para mi proceso de investigación.
quienes abordan las perspectivas más positivistas, que me imagino que no será la mayoría de ustedes, hablan del criterio de eficiencia en el manejo de la información. Y si bien es cierto que los enfoques interpretativos también plantean, plantean una perspectiva mucho más holística y mucho más flexible de manejo de información, sí es cierto que la pretensión de exhaustividad en las actuales circunstancias de producción, de conocimiento y de información sobre la materia que gustemos, esta pretensión de exhaustividad puede generar un efecto perverso, que es la mayor confusión. No necesariamente más información nos da más claridad y de hecho un exceso de información puede generar procesos de indigestión. De hecho ahora leí un artículo que hablaba de que además de la pandemia hay infodemia. Vivimos en un momento donde hay tanta información buena, falsa, útil, inútil, estas fake news, o sea, estamos inundados de información y ese proceso no necesariamente nos ayuda a conocer y a entender qué es lo que estamos viviendo, sino a veces puede generar estados contrarios de una gran confusión, de una gran ansiedad y de una gran angustia que no abonan en nuestra capacidad para ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en el momento y para trazar estrategias de supervivencia, ¿no? Entonces, sí creo que ahorita esta idea de la exhaustividad y de la infodemia que vivimos puede resultarnos muy existencialmente clara, ¿no? No solamente en términos cognitivos. También tenemos otro problema en las ciencias sociales, y yo creo que en general en todas las ciencias, que es la idea de la novedad. O sea, tenemos una idea de que el aporte al conocimiento tiene que venir de la búsqueda de la novedad temática, de la novedad en la perspectiva, de la novedad en el abordaje, de la novedad en el tema. Hay temas de moda, hay temas que se ponen de moda. Y no siempre rastreamos quiénes los ponen de moda y por qué se ponen de moda y desde dónde se ponen de moda. Entonces, esta búsqueda de la novedad, que es uno de los rasgos de nuestra cultura, que lo vemos muy claramente en el uso de estos aparatos, en el uso de todo lo que es la tecnología, es una exigencia que de pronto puede tener el riesgo, no quiere decir que lo tenga, no quiere decir que por estar en un tema de punta, un tema de moda, no tenga sentido. Pero la exigencia en sí, como un elemento que va antes del interés de la investigación, sí puede vaciar de significado y de sentido un proceso de investigación. Si a mí me preocupa que mi tema de investigación sea algo de punta, de moda, y sobre todo en ciencias sociales, más que en otras áreas donde sí puede haber otro tipo de motivaciones, otro tipo de razones por las cuales se busca esto, sí puede generar un proceso muy pernicioso en términos de la construcción, de la problemática de la investigación y de la búsqueda de la bibliografía de 2 años para acá. Como si los textos clásicos ya estuvieran rebasados y entonces hay que irnos a lo más reciente, ¿no? A los temas más recientes. Y eso no siempre es bueno porque hemos visto en ciencias sociales como hay temas que se imponen desde los organismos internacionales como parte de la agenda, no solamente de política pública, sino incluso de investigación, y que es parte de los fenómenos que vivimos nosotros como países no del primer mundo, sino subdesarrollados y colonizados, es parte de la colonialidad del saber, que es quizá una forma mucho más compleja de dominio que la que se ha establecido en términos políticos o económicos, y es mucho más difícil de identificar y de vencer. Ahora, ¿a quiénes afectan más? Y aquí quisiera yo compartirles que en esta experiencia de 20 años de ser profesora de seminarios de investigación, les puedo decir que muchas de estas trampas, obstáculos y problemas, riesgos de atascón en la construcción del estado del arte afectan sobre todo a las personas más perfeccionistas, porque son las que tendemos o tienden a decir, no, es que me falta revisar una perspectiva, no, es que no he construido suficientemente claro, es que no tengo toda la información, nunca la vamos a tener.
Nunca la vamos a tener. Es imposible. Se convierte en el objetivo mismo de vida de una persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro proceso de investigación en relación con el estado del arte? No en el apartado que ustedes van a incluir en su protocolo de investigación mismo que ya están elaborando y que presentarán al final del trimestre. La construcción del estado del arte inicia mucho antes de la elaboración del proyecto de investigación. El estado de... ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes están ahorita revisando, y me imagino que en alguno de los apartados de su protocolo pondrán el estado del arte, no van a revisar o no van a incluir solamente lo último que leyeron a partir de que ingresaron al doctorado, sino van a recuperar muchos de los papeles amarillos y las notas que tenemos de tiempo atrás, ¿sí? Entonces, no es cierto que el protocolo de investigación es el inicio o la idea del arranque del proceso de investigación. Esto inició mucho antes. El estado del arte e incluso el planteamiento de la problemática misma que está en la investigación. Y aquí, esto es algo muy interesante porque depende de cada caso. El proyecto de investigación es el producto de un proceso que puede venir de un largo tiempo de maduración, que puede ser de una serie de preguntas que ustedes se han planteado desde su juventud, en su etapa formativa de licenciatura, de maestría, a partir de problemáticas, en su caso, que tienen este posgrado, que exige como parte de los componentes una vinculación con un proceso organizativo, con una praxis profesional. O bien puede ser el resultado de una idea repentina, estos insights, estos eurekas, estos descubrimientos que reordenan mucha información acumulada muy lentamente, pero que plantean la pregunta. De repente dicen, es que yo quiero saber. Y ahí es donde viene ese proceso. Y en ese proceso siempre están las lecturas, las reflexiones, los diálogos con otros autores vivos o muertos a través de sus textos, con los cuales nosotros vamos construyendo nuestra manera de interpretar y de problematizar la realidad que nos interesa. Ahora, aquí quiero plantear, esto está fuera de marco, pero es real. Puede haber un protocolo de investigación sin proyecto. Es decir, yo vi la convocatoria para un posgrado, porque ha sucedido, y quiero meter papeles y lo voy a hacer. No estoy refiriéndome a eso. Sé que sucede. Si ustedes lo hicieron para entrar, se vale. Pero el desafío y digamos, la invitación, y yo diría hasta la exigencia, el imperativo categórico kantiano, que se plantea en un posgrado es aprovechenlo para hacer una investigación sobre algo que a ustedes les interesa y los interpelen tanto sujetos cognoscentes. Es decir, que sea un descubrimiento, que no sea solamente un producto para validar en una comunidad y con el cual ustedes van a obtener su certificación de que son doctores. Aprovechen la experiencia y el proceso formativo, porque eso le va a dar sentido a su investigación. El estado del arte no podemos concebirlo, y no los invitaría yo que lo hicieran, como un apartado de lucimiento personal. Yo he conocido algunos casos de personas que consumen la mayor parte de su tiempo en acumular eruditamente conocimiento para mostrar que saben mucho. Y no en usar eso para entender la realidad. Y desde mi punto de vista, y aquí sí, no estoy diciendo con esto que no se lea, que no se conozca, pero el sentido profundo de un proceso formativo de doctorado y de una investigación doctoral, y quienes quieran formarse como investigadores, es usar todo eso que saben, y que puede ser muchísimo, pero no para tenerlo almacenado o guardado para
un lucimiento personal, sino usarlo y apropiárselo para dar cuenta de la realidad. Y tenemos ahorita un desafío mayor. Estamos viviendo tiempos que no nos imaginábamos. Entonces no podemos darnos ese lujo de acumular por erudición conocimiento muerto. Estamos obligados por la realidad que estamos viviendo, por los problemas que se están planteando, por los grandes desafíos que va a enfrentar la humanidad, que está enfrentando y va a enfrentar, a usar esos conocimientos para tratar de entender y de transformar en la medida de lo posible las condiciones que estamos viviendo. Porque sin duda el confinamiento, esto que estamos viviendo, no satisface a nadie. No nos satisface, nos preocupa, nos angustia. El gran sufrimiento que está enfrentando la población mundial por esta pandemia, en todos sentidos, no solamente en términos de salud, es un imperativo, es una sacudida muy fuerte que nos debe obligar a no asumir una perspectiva vanidosa de lucimiento, de acumulación de conocimiento. Estamos obligados hoy más que nunca a usar todas las herramientas de que seamos capaces para tratar de entender y resolver los grandes y graves problemas que estamos enfrentando y vamos a enfrentar. En esta perspectiva, quisiera yo decirles que el estado del arte que va a aparecer en su protocolo no es el único estado del arte. No aparece en el momento en que lo redactan, ya los viene acompañando. Y los va a seguir acompañando en otras etapas de la investigación hasta el final. Yo les diría, si ustedes, cuando redacten su tesis en su versión final, vuelven a redactar el estado del arte, lo van a hacer en términos muy distintos a lo que va a hacer en su protocolo. Es una actividad permanente porque el estado del arte lo que me permite es inscribir mi investigación en una comunidad de intereses académicos, es construir una interlocución que valide y a partir de la cual yo dialogue y construya, debata, disienta, complemente, amplíe lo que hay en la materia o en las materias que yo estoy trabajando. Esta es una pues recapitulación, ¿no? de lo que ya hemos venido diciendo. ¿Por qué es necesario el estado del arte? O sea, ¿por qué este afán de recorrer el mundo? ¿Por qué este afán de repasar tantas cosas? Pues para garantizar que no vayamos a descubrir el hilo negro o el agua tibia, que eso es mucho más claro en las ciencias que les llaman ciencias de la naturaleza o ciencias exactas o en un conocimiento mucho menos interpretativo como es el conocimiento social. Porque en ciencias sociales, tal como diría Boaventura de Sousa en su maravilloso texto del Milenio Huérfano, tenemos realidades que están emergiendo, o sea, que son nuevas, procesos nuevos, que no inéditos, como lo que estamos viviendo ahora, pero también tenemos realidades emergentes, es decir, visibilidades nuevas sobre realidades que estaban encubiertas o que no habíamos abordado de la manera que hemos abordado. Entonces, la idea de conocimiento nuevo no tiene que ver solamente con la novedad cosificada del objeto, sino puede ser con la perspectiva, con una reinterpretación. Y eso plantea una problemática muy distinta a la que podemos asumir si nosotros decimos es que hay temas de moda, lo novedoso es esto, ¿no? También es necesario hacer el estado del arte porque nos permite asegurarnos que constituye un avance en nuestra investigación en este sentido que planteaba. No porque nunca se haya estudiado el tema, sino a lo mejor porque de la manera como yo lo estoy abordando. Y justo en la historicidad de los procesos y de los fenómenos que abordamos, pues la novedad está prácticamente garantizada. Y también, por esto último, que quizá la tercera función o la tercer elemento que es necesario, que cubre o que cumple en la construcción del estado del arte, es lo que más
beneficios o lo que más nos aporta en ciencias sociales, que es el diálogo con otros investigadores, equipos de investigación y perspectivas para relacionarnos en una comunidad que piensa y que debate problemáticas específicas en cada caso. Y finalmente, y quizá esto es lo más importante de todo lo que les quiero comentar, es el estado del arte ¿de qué? ¿Del tema o del problema? Y aquí esto es fundamental, y esto sí les diría, es muy necesario que lo tengan en cuenta para evitar muchos de los vicios que señalé en la primera parte de la exposición, es el estado del arte es del problema de investigación. De construir un estado del arte temático, porque a veces una investigación plantea varios temas, sí se vuelve una tarea inabarcable. No puede ser un proyecto de vida, pero tampoco puede ser solo un trámite. Entonces, entre estos dos polos, de convertirlo, bueno, pues me piden ese apartado, lo voy a hacer, lo googleo, pongo ahí los artículos más recientes y tan, o convertirlo en un proyecto de vida, en medio está un estado del arte que sea un proceso de construcción de los marcos teórico-metodológicos de referencia con los cuales yo voy a debatir mi problema de investigación, no el tema, porque si no, en serio, nos vamos a ver desbordados por la cantidad de información y se van a generar muchos de los problemas que les comenté en la primera parte de la exposición. Bien, yo no sabía, esa era la última lámina, solo quería cerciorarme. Yo no sabía que estaban en tercer trimestre, pero me parece que este es un muy buen momento para que hagan un balance de cómo su protocolo de investigación plantea una problemática, no una temática, una problemática que se inscribe en un contexto distinto, digamos, económico, político, social, pero el estado del arte es cómo construyo ese diálogo con una comunidad que ha abordado desde distintos enfoques, perspectivas y experiencias una problemática similar o una problemática relacionada, contigua, o una problemática que está separada y que mi problema de investigación articula. Entonces, en muchos casos, los proyectos y problemas de investigación plantean vínculos entre temas y problemas que no habían sido abordados así, de esa manera articulada. Entonces ahí tengo que construir yo el diálogo con distintas perspectivas porque mi problema eslabona o articula de una manera diferente a como lo han hecho otras perspectivas los distintos aspectos de la realidad que se quieren abordar. Entonces, esa, digamos, serían algunas experiencias, reflexiones y recomendaciones, consejos, si ustedes quieren, de alguien pues que ya tiene un ratito en esto y que ha visto a partir de, no solamente de mis propios errores, yo creo que aprendemos más de los errores que de los aciertos, y de los extravíos y desvaríos en los que muchas investigaciones e investigadores, investigadoras caemos por justamente convertir el estado del arte en un proyecto de vida. Que eso sí es un gran riesgo y sí puede consumirles mucha de la energía y generar estados de confusión, de atascamiento y de angustia que pues no son deseables y que nos hacen perder tiempo finalmente, ¿no? Que ese es un recurso escaso. Pues sería por mi parte todo, y bueno, creo que me pasé un poquito, pero pues ya podríamos abrir el espacio para el diálogo, ¿no? Pues te agradecemos, Noemí, fue bastante, además en tiempo y forma, muy completa tu exposición. Vamos a pedirle a los estudiantes que puedan alzar la mano para pasar a las preguntas y respuestas. Si quieren, hacemos un ciclo de 3 preguntas para poder compactar, digamos, las respuestas. Está alzada la mano de Jesús Alberto. No sé si alguien más quiera preguntar o iniciamos de una vez con Jesús. Empezamos, Jesús, por favor.
Bueno, ¿me escuchas, Jesús? Si puedes abrir tu micrófono. Sí, perdón, lo olvidé, ya lo encendí. Ok, muchas gracias antes que nada, Noemí, por tu presentación. Estuve tomando nota y me surgieron aquí muchas reflexiones. Trataré de articular un comentario que, digamos, articule la crisis esta del modelo civilizatorio hegemónico moderno por el que estamos atravesando, luego la importancia del estado del arte y un poco tratando de hacer una reflexión también de manera personal sobre la perspectiva de mi proyecto de investigación. Bueno, como te comentaba, muchas voces están diciendo que esta crisis, pues lo que está reflejando es la crisis de un modelo civilizatorio de tipo hegemónico y que está instaurado bajo los principios de la modernidad. Y esta modernidad es de tipo eurocéntrico y de tipo colonial. Ahora bien, si partimos del hecho de que este modelo civilizatorio actual de la modernidad se caracteriza principalmente pues, por estar fundamentada bajo un tipo de racionalidad científica hegemónico, digo, entre paréntesis lo podemos dejar como occidental, eurocéntrico. Esto significa que lo que existe es el reconocimiento de una sola forma de generar conocimientos científicos o que sean reconocidos como conocimientos universalmente válidos a partir de un método. Y continuar bajo este paradigma, pues implica asumir la universalidad de estos conocimientos, pero por otro lado, invisibilizar, soterrar y desdeñar un pluralismo epistemológico amplio, complejo, ¿no? Que existe en el planeta. Si tomamos como base esta idea de modernidad y que permea toda, digamos, la realidad global, ¿no? Tanto a las disciplinas de las ciencias naturales como sociales, entonces suponemos que este tipo de generación de conocimiento pues permea todas las disciplinas naturales y sociales que se enseñan en las universidades convencionales, ¿no? Y a partir de esto hay muchas voces críticas también que han señalado que las universidades están atravesando por una crisis fuerte y hay muchos incluso quienes auguran que ya están en su fin, que un modelo de universidades como el actual ya no puede continuar justamente ante este paradigma único y moderno de generar conocimiento. Ahora bien, yo lo que creo es que esta crisis justamente, y hace rato lo comentaba más o menos Armando Bartra y daba algunas ideas, que requiere de estar abierto a nuevas posibilidades, a nuevos conocimientos, a nuevos conceptos y a nuevas teorías, no solo que este tipo de paradigma moderno se replantee lo que está haciendo, sino que decir que eso está fracasado, pues que no funciona más. Y si no funciona más, entonces requiere pues de alternativas, de nuevos conceptos, de nuevas teorías, y a ver, ¿en dónde se encuentra esto? Pues yo, desde la perspectiva del proyecto de investigación que estoy trabajando, entonces creo que justamente que estas alternativas se encuentran en las propuestas de los pueblos originarios, pues de la Piayala Afro-Latinoamérica, como lo llama Arturo Escobar, y que entonces lo que habría que hacer es pues renunciar un poco a esta modernidad de tipo eurocéntrico, pues, que nos han vendido, que se ha instaurado como la única forma de generar conocimientos universalmente válidos, y recuperar otras propuestas epistemológicas, otras epistemes, pues, las epistemes de los pueblos originarios de esta región, y como le decía, no solo replantearnos, pues. Y creo que entender estas propuestas desde los pueblos originarios, más que un replanteamiento de tipo metodológico y epistemológico, lo que requieren en realidad para su comprensión es un tipo de viraje, pero de tipo ontológico. Y creo que ese es en realidad como el gran asunto, pues, en las que estamos instaurados. Porque mi posicionamiento particular en relación al estado del arte es un poco a la inversa. Es más bien decir que justamente existen otros tipos de conocimientos igualmente válidos, pues, que son las de los pueblos originarios, y yo más bien un poco quiero partir a la inversa. Decir, por ejemplo, que el estado del arte sobre los pueblos originarios, que la producción académica justamente sobre estos pueblos se ha construido bajo este paradigma eurocéntrico, occidental, hegemónico, y que entonces la trampa, o sea, esa trampa un poco de la que tú hablabas, implica no caer en la lógica hegemónica, es decir, no explicar la realidad de los pueblos originarios, la realidad de los pueblos indígenas,
desde categorías pues que no les sean propias. Al contrario, reivindicar esas teorías, esos conceptos, esos conocimientos, pero desde dentro. Mi posicionamiento particular, por lo tanto, no implica desdeñar todo este conocimiento, ¿no? Proveniente y que se ha generado desde Occidente, ni vaciar a la ciencia, pero sí reconocer justamente que esta recuperación del estado del arte, en mi caso particular, que estoy trabajando el tema del paradigma Milpa, pero justamente como un modo de vida anticapitalista y anticolonial, implica, ¿no?, posicionarse y decir que esa realidad, ese estado del arte, ¿no?, esos referentes teóricos sirven, pues, pero que tienen límites en ese sentido, ¿no? ¿Qué opinas tú, pues, en ese sentido al respecto? Gracias. Hay otras manitas que se levantaron, entonces vamos a dar oportunidad a dos comentarios, preguntas más. Está Sofía y después Grecia. Sofía, por favor. Gracias. Hola Noemí, muchas gracias por compartirnos todos estos tips y estas reflexiones sobre el estado del arte. Bueno, la verdad es que yo antes de haber leído lo que para esta semana de concentración revisamos y bueno, pues antes de también oír como tu perspectiva, yo no había como reparado en la potencia que tiene el estado del arte, ¿no? Para nuestras investigaciones, lo veía así como tal cual, más como un trámite de un proyecto de investigación, un protocolo escrito. Pero sí, ahora como que sí me doy cuenta como todo lo que puede aportar, ¿no?, a nuestras investigaciones y como toda este potencial que tiene el proceso de realizar un estado del arte, ¿no? En este sentido de ir encontrando, dialogando, ¿no?, con investigadores que están más o menos en nuestras mismas, por nuestros mismos intereses, ¿no? Yo, la verdad, me queda una inquietud y quería preguntarte así muy concretamente ¿cuál es la relación entre el estado del arte y el marco teórico? O sea, ¿cómo el estado del arte, o sea, por lo que entiendo hasta ahorita, el estado del arte nos ayuda como a ir afinando, construyendo como un corpus teórico que nos puede apoyar en explicar o en entender, ¿no?, en comprender los fenómenos que nosotros estudiamos? Pero la duda así concreta que tengo es que como la distinción entre cuando hacemos un estado del arte que me parece un poco más un diálogo con investigaciones, no sé, más aterrizadas, o se refiere también a realizar como esta reconstrucción o rastrear la génesis de los conceptos teóricos que queremos utilizar o que pensamos que nos ayudan a explicar lo que estamos estudiando. No sé si me estoy dando a entender, pero más o menos por ahí va la idea, o sea, la relación entre el proceso de construcción del estado del arte y el marco teórico. Nada más. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Y pasamos a la última pregunta de esta tanda. Hay más manos levantadas, pero pasaríamos con Grecia. Por favor, Grecia. Hola Noemi, muchas gracias por tu participación. Yo tengo una pregunta muy concreta. En el tema del estado del arte, como bien lo dices y señalas, podemos caer en el riesgo de, bueno, yo lo entiendo como perder nuestra voz. O sea, como entre tanta información, y lo que yo veo luego mucho cuando he estado revisando los de otras tesis, es como, y fulanito dijo esto, y sultanito dijo aquello, y ta. Si nos pudieras dar alguna recomendación para justamente no perder nuestra voz, ¿no? Para tener una voz narrativa dentro del estado del arte. Gracias. Muy bien. Bueno, excelentes preguntas, qué bárbaros. O sea, esto da para otras, como muchas conferencias. Jesús, sí, estoy además ahorita justamente en un proceso de trabajo, de deconstrucción de muchos de los enfoques con los cuales hemos abordado los temas. Yo creo que sí, estamos en una crisis de todo tipo,
De hecho, les recomiendo mucho que se metan a YouTube. Ahí hay una conferencia que dio Guadalupe Valencia y otro chico de posgrado de la UNAM, que se llama El tiempo en clave COVID. A mí me ayudó mucho a entender cómo lo que estamos viviendo ahora es un acontecimiento. De hecho, hay un artículo también muy bueno que salió en La Jornada, es la pandemia y el sistema mundo, donde habla también de que esto es un acontecimiento total, ¿no? Es un proceso de sacudida tan fuerte que lo que hace es romper la continuidad entre lo que han sido nuestras experiencias y lo que son las expectativas. Entonces el presente se nos hace ininteligible, incierto, inconmensurable. Y por eso no podemos proyectar, porque está roto ese vínculo. Entonces, si esto pasa en términos, en todos los órdenes de la vida, porque es un acontecimiento total, ¿quién dice que las ciencias sociales y las investigaciones doctorales y el conocimiento no se van a ver sometidos a ese crack, a ese proceso de resquebrajamiento? Si ahorita estamos viviendo existencialmente la idea de Marx de que todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿quién nos dice que lo que nosotros pensamos en diciembre del año pasado o hace un año que entraron al doctorado, 6 meses, 8 meses, sigue siendo válido hoy? Entonces, como nunca, el enfoque crítico de las ciencias sociales, en particular recuperando la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, es fundamental para dar cuenta de muchas realidades que si antes de esta crisis ya había muchas inconformidades y muchos problemas con esta perspectiva donde estamos hiperurbanizados, subdesarrollados. Yo digo, es como que nos hemos querido poner un traje que no nos va. Entonces siempre quedamos como o muy aprisionados o muy aguados. O sea, las teorías nunca nos han dicho lo que no somos. No somos modernos, cuando resulta que somos tan modernos o primero modernos que Europa, pero de una manera diferente. No estamos atrasados. Hemos sido contemporáneos de Europa, pero en una relación de subordinación, de dependencia y de colonialidad que nos ha hecho que nos desarrollemos de la forma en la que lo hemos hecho, ¿no? Pero ahí yo recuperaría un planteamiento que a mí me gustó mucho de Dussel, donde habla de cómo la deconstrucción y la crítica del eurocentrismo es una labor necesaria, pero muy compleja, porque no podemos tirar al niño con todo y la bañera. Y como él decía, no podemos inaugurar la sociología azteca, ¿no? Tenemos que tomar las categorías de esas ciencias eurocéntricas, de esas ciencias coloniales, desmontarlas, muy a la Semmelman, o sea, descomponer los corpus teóricos, abrir las ciencias para usar críticamente esos conceptos, y yo les diría, y otros conceptos de otros saberes, porque en este momento la transdisciplinariedad y el abrir las ciencias sociales, que es el imperativo de Wallerstein en este libro tan bonito que se llama así, ¿sí? de asumir perspectivas no solo multi ni interdisciplinarias, sino transdisciplinarias. La transdisciplina hoy no involucra solamente a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, sino a todos los saberes de los cuales seamos capaces de recurrir para resolver los problemas. Y aquí están, por supuesto, incorporados los conocimientos de los pueblos originarios, los saberes de los pueblos originarios en un diálogo intercultural y transdisciplinario que nos obligue a abrir nuestra mente para entender cosas que la racionalidad occidental nos queda de ver. Nos queda de ver, o sea, no vamos a entender el mundo que habitamos si no abrimos nuestra mente a otras racionalidades, no solamente a otras disciplinas, no solamente a otras ciencias, ¿sí? Por ejemplo, ahorita los problemas ambientales, las perspectivas de salud, no son solamente biológicas, son biopsicosociales, y yo les diría, e interculturales y transdisciplinarias en esta óptica, donde lo que necesitamos en verdad para entender los complejos desafíos que nos está planteando el mundo y la realidad actuales,
tenemos que abrir nuestra mente a formas y cosas que hemos dado por descartadas, ¿no? Entonces sí creo que, ¿cómo impacta eso el estado del arte en tu caso, Jesús? Que sí estás metido en un meollo, porque ahorita entrarle a la crítica, a las perspectivas críticas del eurocentrismo, de la idea de progreso, de desarrollo, de pensamiento occidental, a reivindicar el pluralismo epistemológico, plantea desafíos para la construcción del estado del arte en términos de quiénes son tus interlocutores y tus interlocutoras. ¿Qué teorías, qué saberes, qué conocimientos, qué grupos, qué prácticas, qué, por ejemplo, el paradigma Milpa, como una forma anticapitalista? ¿Desde dónde vamos a construir las categorías para entender? Y no para decir lo que no es, sino para decir lo que sí es. Porque desgraciadamente el eurocentrismo nos ha dicho, la modernidad es esto y sí está muy definido. Todo lo que no es moderno es tradicional. Y ahí meten todo lo demás como cajón desastre. Y no está definido. Lo tradicional está definido por ser no moderno. Y no está caracterizado en sus propios términos. Entonces, ¿cómo construir y desde dónde construir un estado del arte que no es solamente disciplinario, sino que involucra formas de conocimiento y saberes que no están reconocidos como tales en el esquema, incluso de Wallerstein, que habla de abrir las ciencias sociales, sí, pero él hablaba de la sociología, la ciencia política, la economía, la historia, la antropología, pero hay que dar un brinco todavía mayor para recuperar formas de conocimiento que parten de matrices simbólicas, culturales, distintas. Y es ahí cómo se construye el diálogo entre los diferentes. Sobre ese punto te recomiendo, Jesús, la lectura de un texto que a mí me ayudó mucho, que se llama Estrategias de Investigación Cualitativa, que es de una argentina que tiene un grupo de reflexión metodológica desde prácticas de investigación y que habla ella de que hay la necesidad de construir una metaepistemología de la relación entre sujeto cognoscente y sujeto conocido, que creo que puede dar una pista interesante de cómo construir un estado del arte, no solamente en una matriz epistemológica, que sería la de las ciencias sociales, en las distintas perspectivas, sino la de un diálogo entre una forma de conocer de los científicos como sujetos cognoscentes y una forma de conocer y de entender la realidad y la relación con los científicos de lo que llama Irene Vasilaki los sujetos conocidos. Es muy interesante. Se llama Estrategias de Investigación Cualitativa. Si lo quieren, yo lo tengo en PDF, se los puedo compartir. Sofía, es muy rápido, porque esto daría, les digo, para, no, bueno, un debate, pero súper padre. Sofía, ¿cuál es la relación entre el estado del arte y el marco teórico? Dicho así muy brusco, el estado del arte es como el reservorio de ideas, conceptos, perspectivas, no exhaustivo, por favor, no, sino es como el pot, la vasija, donde yo voy colocando las ideas, conceptos, enfoques que me van siendo de utilidad, pero no con una exigencia de articulación. Digamos, el marco teórico va a salir del estado del arte, pero ya seleccionado y cernido a partir de a qué categorías son las centrales para mi investigación y qué enfoque, cómo las voy relacionando, en fin. Es algo que hay que incorporar. Eso me gusta mucho, porque esa era la intención, yo creo que más profunda. Hay que incorporar el estado del arte, no como un apartado del protocolo o de la tesis, sino como un elemento del proceso de investigación, como una compañía, que es toda esta búsqueda que voy haciendo de fuentes y de pronto, cae a mis manos, por azares del destino, un texto que es muy importante y que me cambia la perspectiva de la investigación. Así sucede, no sabemos por qué. Diría Jung, que últimamente estaba leyendo a Jung, por un principio de sincronicidad, que es una conexión no causal significativa. De pronto hay textos que nos transforman, o hay experiencias o lecturas, relecturas a veces de textos que nos transforman nuestra manera de entender la realidad y en particular de plantear un problema de investigación o de desarrollar
una categoría que eslabona el proyecto de investigación. Y Grecia, sí hay un riesgo de perder nuestra voz y desgraciadamente el falso academicismo, y aquí sí lo voy a decir falso, de toda falsedad, donde citar a cientos de autores y cientos de artículos y muchas cosas que me digan que yo soy solvente y que estoy actualizada y que he leído la última revista del último tema, eso tiene un riesgo que es la confusión mental y la pérdida de la voz propia. Y si algo debe mantenerse como usando la imagen de Odiseo pegado al mástil, es su problema de investigación, que ese es de ustedes. Ese no es de ninguno de los autores con los que ustedes van a dialogar. Ese es su problema, su pregunta, su necesidad de conocimiento, que es la que los constituye como sujetos cognoscentes. No como eruditos, sino como investigadores. Y si el doctorado es una aventura formativa, cuyo producto será la tesis, pero eso es un producto, lo más importante para mí es el proceso. Es ese proceso donde hay un sujeto que se constituye en un sujeto o sujeta cognoscente que pregunta por qué, que genera una necesidad de conocimiento de por qué ese aspecto de la realidad es como es y por qué sucede como sucede, y hay quien llega incluso a decir, ¿y cómo podemos transformar esa realidad que estamos entendiendo a partir de una praxis de investigación o a partir de un proceso de intervención social, ¿no? en esa realidad? Entonces, sí creo que lo que no debemos perder, y aquí me voy a acordar, creo que Nicolás Cárdenas es un profesor que está con ustedes, cuando yo estaba haciendo mi tesis, que bueno, uno se inunda de información, de lecturas, de fichas de trabajo, de muchas cosas, y él me dijo algo que les voy a compartir porque me sirvió mucho en los momentos más oscuros de confusión, porque sí hay muchos momentos de confusión y de angustia en el proceso de investigación y de redacción de la tesis. Me decía, cuida que tu tesis diga algo de ti. ¿Qué me estaba diciendo? Cuida no borrarte, no perder tu voz y mantenerte como sujeta o sujeto cognoscente de tu proceso de investigación, que no es el de ningún otro de los autores, corrientes y personas con las que estás dialogando, es el tuyo. Y desde ahí, tú dialogas con el resto. Entonces, pues eso por lo pronto, pero qué preguntas más bonitas, ¿eh? O sea, de verdad me emocionan y me estimulan mucho para seguir pensando. Perfecto. Están anotados Daniel, Ramón y Carmen. Por favor, Ramón, Daniel, perdón, si puedes hacer tu pregunta o comentario. Hola, muchas gracias. Yo ahora sí que muy agradecido por por los martillazos, ¿no? Que logras pegar en algunas cosas para que se sacudan y vaya tomando forma lo que estamos tratando de construir. Yo tengo, digamos, además de que algunas cosas ya los plantearon los compañeros, yo tengo la duda de qué papel juegan en la construcción del estado del arte los saberes locales no academizados o no escritos. Es decir, cómo estos pueden dialogar, si es que pueden dialogar, o si el estado del arte se queda en la producción teórica, académica, escrita, que se ha hecho, porque de repente, bueno, yo me estoy encontrando acá, pues ahora sí que discursos que de repente me parecen más asentados que incluso que los teóricos más reconocidos que hablan de la colonialidad o que hablan de la sustentabilidad o que hablan de distintos temas, ¿no? Sin que necesariamente corran por esos rieles teórico-académicos ya logrados, ¿no? Y digamos, muchas veces en el caso mío la investigación emerge de un interés en ese sentido, no emerge de una cuestión teórica, emerge de una experiencia personal, familiar, y en este momento que se está dialogando en un ámbito un poco más comunitario. Entonces, digamos, estos saberes, cómo se integran en el estado del arte, pueden entrar a discusión ahí
o es para otro momento esto que se está planteando? Porque en todos los planteamientos que yo he encontrado sobre el estado del arte, pareciera que se circunscriben a la producción académica, a la producción teórica que se ha logrado incluso plantear en términos escritos. Pero, ¿qué hay de esos otros canales por los cuales se teoriza y por los cuales también se plantean y se construyen imaginarios sociales? Estamos hablando de, ahora actualmente tendríamos que ir pensando en los youtubers, en la gente que escribe en otros medios, en la gente que hace cápsulas de radio o que las acomoda en las radios comunitarias, etc. Entonces también esto cómo juega en la construcción de esta, pues ahora sí que de este universo, pues de esa constelación, más bien, yo diría, de esta constelación que hacemos a partir de los pensamientos de distintas gentes para prefigurar de alguna manera lo que nosotros estamos tratando de construir y las inquietudes que estamos tratando de cultivar. Gracias. Perfecto. Ramón, por favor. Sí, va un poco en la línea de Daniel. También muchas gracias por la presentación. Desde el punto de vista de este posicionamiento, ¿cierto?, epistemológico crítico, se habla de comprender la realidad y en lo posible de transformarla. Y justamente al llegar o al tener un producto de la investigación y pensándolo en un proceso también que es un proceso de vida, ¿cómo tú ves esa vinculación justamente con un contexto sociopolítico? ¿Cómo crees tú que este trabajo puede dialogar con esos procesos y contribuir de mejor manera? O sea, ¿cómo le damos sentido, pertinencia y coherencia a este proceso? Gracias. Perfecto. Y Carmen. Hola, muchas gracias, Noemí. Me uno al agradecimiento de mis compañeros y compañeras. Realmente en el proceso, como en el momento metodológico que estamos, creo que es muy valioso poder intercambiar este tipo de reflexiones. Yo también tenía como, bueno, en ciencias sociales, al menos para mí en antropología, nos forman con como un horizonte de poder tener un protocolo, pero finalmente un trabajo de tesis sumamente cuadrado, al menos así fue en mi carrera, ¿no? Entonces, la exigencia del estado del arte, del marco teórico, del marco metodológico y demás, incluso con los títulos, porque ya no podía, o sea, tenía que ser marco teórico, con el título de marco teórico. Y ya en el proceso de maestría, y aunque sí te invitan mucho, por ejemplo, a que puedas publicar tu estado de arte, porque ya de por sí, como tú mencionabas, es un producto de la investigación y eso te alienta también a poder tener como un diálogo con otros autores y demás. Ya en la maestría, en una maestría de teoría crítica, cuando planteé una tesis, pues más del estilo que ahora estamos haciendo, la mayoría de nosotros estamos haciendo investigación profundamente vinculada a procesos de movimientos sociales, de resistencia, comunidades y demás, una especie de investigación militante. Me acuerdo que un antropólogo que fue mi tribunal me decía, tú no estás presentando un documento académico, sino un panfleto político. Entonces, cuento esto porque me parece que el estado del arte es uno de los eslabones para poder encontrar ese punto entre, en este tipo de investigación militante, entre que pueda hacer un aporte desde la academia, porque la academia ha producido desde, ha producido en todas las temáticas y problemáticas aportes valiosísimos que no podemos ocultarlas, invisibilizarlas y saber y hacer de cuenta que no están. Y aparte, pues todas estas producciones que los compañeros mencionaban, ¿no? Desde los pueblos indígenas, desde la resistencia, desde otras narrativas. Pero lo que a mí como que me suscita la duda con el estado del arte es cómo encontrar ese punto intermedio en que pueda ser una propuesta crítica, porque también leyendo de cómo nace la noción del estado de arte, viene también lo que nos pasaron en materiales los profesores, un poco esta mirada de hacer un estado de arte de la región, ¿no? De los organismos internacionales, de saber a ver cómo está el balance de la cuestión de estos países subdesarrollados y vamos a encontrar sus problemáticas para ver por dónde le introducimos pues un salvataje, ¿no? Entonces me ponía a pensar cómo proponer con la rigurosidad que se merece
un estado de arte que también no sea bajo estos parámetros de lo extremente academicista, pero que no pierda la rigurosidad necesaria, ¿no? Yo entiendo que es una pregunta muy amplia, pero si podrías darnos también algunos tips en ese sentido. Ay, pues estas preguntas también están buenísimas. ¿Qué hacer con los saberes locales no academizados y no escritos, pero que son interlocutores y a veces hasta más importantes o centrales de nuestro proyecto de investigación? Hay que buscar en esta idea que plantea Irene Vasilakis, que es cómo subir de nivel el diálogo para no jalar este conocimiento que tiene una matriz cultural y epistémica distinta al discurso occidental. O sea, cómo traducir, que eso es mucho lo que han hecho los antropólogos, ¿no? Traducir a los nativos, pero en la comunidad académica sin que estén los nativos presentes. Entonces, bueno, ¿cómo ponemos a dialogar estas formas de conocer y de entender el mundo que son inconmensurables a veces? Las visiones, las cosmovisiones de los pueblos originarios, que además son tan distintas entre ellos, porque de pronto tendemos a pensar pensamiento occidental versus pueblos originarios como si fueran un bloque monolítico. No, 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 o sea, es una diversidad impresionante de formas y de epistemes, a veces locales y a veces regionales, aunque tienen también de pronto arquetipos, o sea, elementos comunes. Por ejemplo, la idea de no el tiempo lineal, sino el tiempo circular, que encontramos en muchas cosmovisiones de pueblos no occidentales. ¿Cómo ponerlos a dialogar? ¿Cómo subir este nivel? Híjole, ahí es algo muy difícil, pero un primer elemento es, si no aplanar y estandarizar el formato, sí trabajar con estos saberes no academizados y no escritos en procesos que vienen mucho de nuestra tradición, sobre todo latinoamericana, de la IAP. Y que son 3. Les recomiendo, ahora que he estado preparando el curso para mis estudiantes de licenciatura, el seminario, en la fase metodológica, que son técnicas de intervención, me encontré a un señor que se llama Oscar Jara, yo no sé si lo conocen, yo lo descubrí, o sea, ahora estoy descubriendo mucha gente, estoy descubriendo que Boaventura de Sousa, que yo había leído, es un platicador y un conversador maravilloso. Hay una conferencia con Silvia Molina Cusicanqui caminando por una parte muy árida de Bolivia, y bueno, es una conferencia tan maravillosa, peripatética, ¿no? Así, entre que caminan y se sientan, y otra vez caminan y debaten y todo, maravillosa, que además nos ayuda ahorita a salir un poco del encierro, aunque sea a través del video. Y Oscar Jara plantea 3 herramientas que me parecen básicas para poder encontrar un formato de trabajo para el diálogo, que es sistematización de experiencias, o sea, cómo hacemos un trabajo de sistematización de experiencias, de recuperación, y yo diría, porque Oscar Jara usa la idea de recuperación de la memoria, pero no, es más bien reconstrucción o construcción de la memoria, porque la memoria no está ahí fija, sino la construimos en el diálogo también con los sujetos y las personas, y el diagnóstico participativo. Estas son 3 herramientas de la investigación-acción participativa que nos permiten que estos conocimientos locales no academizados, sino escritos, no adquieran el formato traducido académico, sino una estructura que permita el diálogo. Y el diálogo no supone acuerdo, ¿eh? Podemos encontrar algo que, por ejemplo, Popper lo atormentó, que es la inconmensurabilidad del conocimiento. Hay formas de conocimiento que son inconmensurables, que no se pueden traducir. Y si la traducción y la tradición comparten raíz etimológica, hay traducciones que son distorsiones, que son, ahora sí que fake, ¿no? Ahora que estamos, falsas, o sea, están mal, no se puede, no encuentran. Entonces sí, el diálogo de saberes no significa acuerdo y comunicación transparente entre saberes. Significa asumir este desafío. Y aquí Ramón nos da 2 claves muy importantes, la idea de diálogo y la idea de proceso.
El estado del arte no es algo que esté dado. Esta imagen de que nos va acompañando en este tipo de perspectivas críticas es un proceso de diálogo donde yo voy viendo quiénes son, cuáles son y quiénes portan esos saberes que son interlocutores de mi investigación y que pueden ser incluso los sujetos y los participantes en un proceso de intervención social. No lo sé. Y si no lo asumimos así, entonces vamos a tener una visión cosificada muy de corte positivista. Y ese es el problema. Muchos de los formatos de los posgrados tienen atrás supuestos positivistas. La idea misma de protocolo, como el punto de arranque de una investigación, pues eso funciona en una investigación de corte positivista. En una investigación de otro corte, es más bien un reporte del estado del arte del proceso de investigación, yo les diría, en un momento donde más o menos se prefigura que hay claridad. Pero, por ejemplo, trabajo de campo, pues ya, ¿a poco lo empezaron ahora? Ustedes lo están haciendo siempre. En el posgrado en educación, en la línea de educación, pues el trabajo de campo puede empezar desde el primer trimestre, no hay por qué esperar hasta que me aprueben el protocolo, porque no voy a aplicar una encuesta que tenga que tener claramente diseñada. Es un ir y venir, teoría, realidad. Entonces tenemos que romper con los formatos que no corresponden a los presupuestos epistemológicos y que están atrás de muchos de los requisitos de los posgrados. Ahora, ¿esto qué significa? No presentar los informes de CONACYT, no, porque les quitan la beca. Significa asumir que eso es un formato que no corresponde a su enfoque y ustedes mantener su voz, su enfoque. ¿Y cómo proponer un esquema que no sea academicista, y yo le agregaría, y en términos epistemológicos, positivista, eurocéntrico, sin perder rigurosidad? Porque efectivamente un riesgo muy grande de investigaciones críticas, de la investigación militante, es dónde está el gozne o dónde está la frontera, que es muy difusa entre el discurso político y el proceso de conocimiento crítico de la realidad. Y aquí nuevamente me viene ahorita así la imagen de Falsborda. ¿Cómo construir una investigación sentipensante? O sea, que no renuncie a eso que nos mueve, a eso que nos indigna, a eso que nos angustia, a eso que nos preocupa, y que es la fuente de motivación de los temas y del compromiso de los investigadores no críticos, con el pensamiento. Porque aquí sí retomo una definición canónica de Hugo Semmelmann que en otras ocasiones la he dado, porque mis conferencias han sido, ahorita me estoy acordando sobre problematización. Para Semmelmann, el plantear un problema de investigación es una función del razonamiento que permite una apertura hacia la realidad, controlando los condicionamientos teóricos, ideológicos y experienciales. Entonces, Semmelmann plantea aquí un meollo que me parece fundamental para entender cómo el proceso de problematización tiene una exigencia de apertura, y en ese sentido retomo, Carmen, de rigurosidad. O sea, no es la proyección de mis valores sobre la realidad. Y que me debe llevar ese proceso a desentrañar qué hay en la realidad objetiva incluso, no nada más en mi proyección valorativa, ideológica o teórica sobre esa realidad, porque si lo que me interesa es transformar la realidad, debo conocer cómo es para poder incidir en ella y no estarme dando de topes contra la pared. Entonces, esta definición de Semmelmann es muy interesante porque además retoma otro concepto que también hay que rastrear para no perdernos, que es la idea de obstáculo epistemológico de Bachelard, que lo retoma mucho Semmelmann y Bourdieu también, por cierto. El concepto de obstáculo epistemológico que Bachelard plantea en este texto maravilloso de la formación del espíritu científico, que les recomiendo que lo lean y que también está en PDF. Aquí habla Bachelard de cómo
los químicos, los primeros químicos, lograron o intentaron no proyectar sus creencias sobre la realidad. Y cómo lo que nos protege con eso, frente a eso, es la vigilancia epistemológica constante, que es como una especie de Pepe Grillo que nos está diciendo no te hagas trampa, no te hagas trampa. Y que tiene que ver con la epistemología, que tiene que ver con la metodología, que tiene que ver con las técnicas. Lo que podemos ver es cómo esta rama, digamos, lo teórico, metodológico, epistémico, nos protege para no sesgar, para no proyectar nuestros deseos y para no hacer una caricatura de lo que es la realidad, sino tratar de desentrañar y de hacer este proceso del que Semelman habla de apertura hacia la realidad. Pues son algunas ideas así muy al bote pronto, de temas apasionantes y de verdad, o sea, qué bueno que estén metidos en esta discusión porque es un momento muy bueno, tanto por lo que está sucediendo como por el momento de su proceso de investigación. Es una etapa inicial y ahorita es una etapa de apertura, de crítica, de cómo le hago para no hacerme trampa. Hay otras etapas donde uno ya más bien va cerrando, ¿no? Que es cuando ya va concluyendo la redacción de los informes de investigación, de la tesis, de todo esto. Son etapas sí muy creativas, pero no de tanta apertura. Ahorita están en un momento muy padre de apertura. Se pueden dar el lujo de cambiar lo que quieran ahorita, de replantearse lo que quieran y de reconfigurar su proyecto, su problema. Perdón por lo que estoy diciendo, pero sí lo pueden hacer. ¿Tiene su costo? Pues, pero ahorita es un costo bajo y si a partir de lo que están viviendo y de lo que están pensando y de lo que están sentipensando, retomando a Falsborda, pueden replantear todo. Están en un momento muy oportuno. Gracias. Bueno, tenemos mano levantada de Begoña. No sé si alguien más habían subido la mano, Viridiana y Brenda, pero empezamos con Begoña. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Disculpen, no puedo hablar muy bien, pero bueno, voy a intentar. Más que pregunta, yo quería hacer una reflexión en lo que, bueno, muchas gracias, Noemí. También fue muy rica tu exposición y nos aporta a todas y a todos. En términos de lo que mencionaste como la sacudida, ¿no? Cómo toda esta situación nos sacude y en términos de la apertura a la que hacía referencia. Entonces, esta es una reflexión no solo mía, sino también compartida en otros espacios con otras compañeras, en donde nos hemos compartido de alguna manera cómo traemos instalados ciertos marcos desde hace mucho tiempo, incluso que se ha abordado de colonialidad latinoamericana también es un marco que también se puede traer instalado, ¿no? Que no le resto importancia. Pero desde acá yo quisiera también romper una lanza en favor de nuevos marcos, otros marcos, o ampliar en esta amplitud de mira marcos emancipatorios o transformadores que puedan venir desde otros lugares también, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, que giro entre varias realidades, ¿no? Porque pues yo soy originaria del Estado español, pero bueno, llevo aquí 20 años viviendo en México y trabajando en Chiapas. Para mí siento que ha sido importante con todo lo que ha pasado y en esta abrir la mente observar que en esos nortes globales que se mencionan también hay sures, ¿no? Y que esto ha sido una cosa que se ha develado con gran contundencia y también se ha develado muchos de estos espacios organizativos, territorios, comunidades epistémicas o militancias que ya se venían platicando y organizando, ¿no? Desde el pensamiento transformador o emancipador, ¿no? Entonces, esta era una reflexión personal, ¿no? También otra respecto a estos marcos que puedan aparecer como nuevos o modas, ¿no? También hay que poner atención en cuanto que tal vez no lo son tanto, sino que se puedan estar expresando hoy de maneras diferentes y ojo aquí hacia otras contradicciones, ¿no? Más terribles todavía, ¿no? En el marco del tema o el objeto de estudio de mi trabajo que tiene que ver con las economías solidarias o transformadoras, yo ahí miro también que hay que afinar mucho la criticidad porque
la solidaridad hoy se está manejando también de manera muy oscura, ¿no? Entonces hay que ponerle atención, ¿no? Entonces hay muchas preocupaciones, no solamente en el marco de las investigaciones, sino como se ha mencionado en el anterior espacio, que son vitales, organizativas, de las comunidades con las que trabajamos, ¿no? De los procesos organizativos, ¿no? De cómo van a caminar hacia adelante con todo esto que está pasando. Pero regresando al tema del estado del arte, y en lo personal yo siento que el reto para mí hoy es articular más que nunca estos pensamientos emancipatorios que llegan desde diferentes lugares, latitudes, espacios, modos, ¿no? Y enlazarlo o situarlo con la problemática o con las problemáticas en concreto que también van a variar, ¿no? Entonces, el mayor reto pues, que yo me planteo es los saltos epistemológicos que tenemos que dar ahorita y además con los que nos vamos a ir topando a cada paso, ¿no? Y en ello también desechar, aunque nos duela, pues estos marcos, ciertos marcos instalados que traemos a veces como cuasi atornillados, ¿no? Entonces es una reflexión que quería compartirles y sobre la que me ha estado dando vueltas la vida, el corazón y la mente estos días, más allá del documento escrito, digamos, de la reflexión del estado del arte, ¿no? Entonces, nada más compartirles esta reflexión. Gracias. Viri, por favor. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Noemí. Me sumo a los agradecimientos por tu exposición. Son dos preguntas muy concretas. Una es, desde tu mirada, ¿qué papel tiene la historia en el estado del arte? Pues sabemos que tenemos que hacer una búsqueda, ¿no? Pero, y esto va relacionado con la segunda pregunta, ¿hasta dónde tenemos que delimitar esta búsqueda, ¿no? En este inicio, pero también hasta el final, ¿no? ¿Hasta dónde llega esta búsqueda de información? ¿Cómo la definimos? Y bueno, otra cuestión, esta semana hicimos un ejercicio, hicimos una aproximación al estado del arte. Cada uno comprendimos de diferente manera qué es el estado del arte y cómo redactarlo. Algunos se fueron por una revisión histórica de conceptos, otros por la cantidad de estudios que existen, y hubieron como distintas versiones del estado del arte. No sé si ahí tú nos podrías apoyar un poco diciendo, pues, ¿es una mezcla de estos o existe realmente una sola manera de hacerlo? Gracias. Y bueno, está una última mano levantada de Carlos. Si puedes hacer tu pregunta o comentario para cerrar este ciclo de cuestionamientos. Sí, bueno, en primer lugar, pues buenas tardes y gracias por la presentación. Me gustó la manera en que lo abordaste en el sentido de más bien, más que qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? En términos de construir el estado del arte. Y pues una de las ideas que me ha quedado más o menos clara en tratar de entender esto del estado del arte es que es un proceso que, bueno, es previo a la investigación y también va a ir más allá de la investigación y es un proceso al que se vuelve, luego se detiene y luego se vuelve otra vez, ¿no? Es como algo cíclico, podríamos decir. Entonces, tal vez la pregunta es, en tu experiencia, ¿qué criterios has usado para saber cuándo parar o cuándo dejar de extender la frontera del estado del arte, cuándo ponerle alto a querer abarcar más de lo que se debería? Y también qué criterios usas para cuándo volver nuevamente a ampliarle un poquito por alguno de los lados y de esa manera, como decirlo así, gestionar tu tiempo en términos de lo que le dedicas al estado del arte y lo que le dedicas a otras actividades relacionadas que no son propiamente estado del arte, pero que contribuyen a la investigación.
Muy bien, pues muchas gracias, Begonia. Perspectiva crítica de la crítica, o de la perspectiva crítica. Sí, justamente esta idea de apertura y de obstáculo epistemológico aplica para todas las perspectivas, incluso aquellas que han partido de la crítica. Y aquí retomo cómo Kuhn, por ejemplo, nos plantea en su texto canónico de la estructura de las revoluciones científicas, cómo un pensamiento o un enfoque teórico que fue revolucionario en su momento se hace ciencia normal y se anquilosa. Y pierde en ese anquilosamiento la capacidad de dar cuenta de la realidad, porque suplanta con verdades preestablecidas, con conceptos anquilosados, esa plasticidad. Una teoría que pierde su plasticidad, aunque haya sido revolucionaria en sus orígenes, se convierte en ideología tarde o temprano. Y el marxismo, creo que en una de sus vertientes, es la mejor prueba. No digo todos los marxismos, pero digo cierto marxismo. Cómo fue una teoría crítica y cómo se transformó en ciencia normal y en ideología incluso. Entonces, ¿cómo asumir frente a una realidad que desafía de manera tan radical todo lo que habíamos pensado en todos los terrenos de la vida social, desde nuestra vida cotidiana, desde las condiciones, desde todo lo que estamos viviendo? No nos lo habíamos imaginado. ¿Y eso a qué nos lleva? Uno, a ser humildes, y dos, a ser críticos, por necesidades de supervivencia, ya no por un tema de una pose, ¿no? De que yo soy muy crítica porque a mí me gusta. No, es que tenemos que ser críticos, incluso con las perspectivas críticas, porque esta realidad es inédita, porque estamos viviendo un acontecimiento total. Y frente a eso, ¿qué nos queda? Recurrir no solamente a todas las perspectivas teóricas epistemológicas, sino a todos los saberes y a todos los recursos de supervivencia que como especie podamos reunir, porque los vamos a necesitar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Begonia, cómo a veces instalamos ya la crítica como una forma no crítica de ver la realidad. Y aquí sí volver a los clásicos como Bachelard, vigilancia epistemológica. Es nuestra linterna que nos ilumina y nos va iluminando, nos va diciendo, no te hagas trampa, no te hagas trampa, no te hagas trampa, desarrolla capacidad de apertura, aprende de los errores. ¿Qué dice Bachelard? Las metáforas que hizo son muy bonitas. La ciencia une lo que estaba junto y junta lo que estaba separado. O sea, ¿qué estamos juntando y qué estamos separando indebidamente para interpretar este momento? Y aquí me permito darles una definición por distintos azares del destino. Estoy en un proyecto donde estamos incorporando la perspectiva de salud, pero no desde un enfoque clásico, médico, alópata, sino desde un enfoque de la salud como capacidad humana corporeizada para imaginar futuros viables y construirlos. Es decir, como una capacidad hecha de otras capacidades que no se limita a las funciones normales, como plantearía la perspectiva funcionalista. Trabajar en pos de la salud significa emancipar nuestro cuerpo para liberar las capacidades de pensar, sentir, aprender, soñar, jugar, disfrutar. En suma, la salud sería la capacidad para vivir como deseamos vivir. O sea, ¿dónde está la distinción entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu que planteaba canónicamente Weber? ¿Dónde está la distinción entre saberes tradicionales, la medicina tradicional que tiene muchas respuestas frente a estas preguntas para pensar, sentir, aprender, soñar, jugar, disfrutar, la salud, desde epistemes diferentes a la occidental, ¿no? Entonces, esta perspectiva crítica frente a lo que estamos viviendo, yo creo que puede ser no solamente una necesidad académica, sino yo diría una necesidad de supervivencia.
Hoy más que nunca tenemos que pensar que el conocimiento, incluido el conocimiento social que ha sido tan vilipendiado, tiene mucho que decir y tenemos mucho que hacer para trabajar en ese sentido, para entender y para transformar esto que estamos viviendo. ¿Cuál es el papel de la historia en el estado del arte? ¿Hasta dónde? Aquí, nuevamente una frase. Si García Márquez abandona sus novelas, ¿quién soy yo para decir cuándo terminar? Realmente nunca se termina una investigación. Así que diga, punto final, no. ¿Qué es lo que nos obliga? Los tiempos institucionales, los tiempos de la beca. Y aquí sí me voy a permitir hacer un comercial. Por favor, y más en estos tiempos tan inciertos, sí, delimiten y trabajen y distingan lo que es el proceso de investigación, que puede ser un proceso de vida que trasciende los marcos de la idónea comunicación de resultados de la tesis y de los reportes y del protocolo y de todo, de lo que son los productos de la investigación que deben ser coherentes, dignos, decorosos, dignos de ustedes, no un ejercicio burocrático para cumplir el expediente, ¿sí? Sino procesos dignos. Y aquí sí, tiene que entrar criterios cronológicos de organización y de gestión de los tiempos. Dos formas de presentar, que no de trabajar. Los estados del arte van llegando. Es un proceso como de la ardilla que va copiando las nueces, ¿no? Y las va juntando. Ya juntó una buena cantidad. Y luego cómo las organiza para presentarlas son cosas diferentes. Entonces, uno va copiando. ¿Hasta dónde? Hasta donde sus capacidades y sus posibilidades de tiempo y la suerte. De pronto nos encontramos un artículo que nos hace el estado del arte de un concepto, de una temática, o casi de la investigación. Maravilla de las maravillas, nos ahorraron años de trabajo, o meses de trabajo cuando menos. Pero no siempre tenemos esa suerte, porque a veces el estado del arte involucra procesos de otros, digamos, otro tipo de saberes, diálogo intertransdisciplinario. Entonces depende, si yo estoy inscrito en una corriente de análisis ya, pues el estado del arte se convierte en algo mucho más sencillo, porque probablemente ya esté trabajado. Pero si yo estoy inaugurando un campo, una problemática, juntando de distintos enfoques, de distintas disciplinas, de distintos saberes, pues entonces el problema del estado del arte es mucho mayor. Ahora, ¿cómo se presenta? Puede ser como una genealogía del concepto, o los conceptos articuladores, o las categorías de análisis, o los ejes teórico-metodológicos más importantes, o un mapa de distintas alternativas teóricas. Aquí depende de los estilos, depende del acceso a la información y depende de la formación que hayan tenido. Obviamente, si yo estoy trabajando en un campo donde ya he trabajado antes, pues traigo un estado del arte incorporado, un capital en el estado del arte, ya hecho cuerpo, porque es mi formación disciplinaria, porque lo trabajé en la licenciatura, porque lo trabajé en la maestría, a cuando me aviento en aguas nuevas. Ahí sí. Entonces, ¿dónde parar? ¿Cuándo volver? ¿Cómo gestionar el tiempo? Es un proceso recursivo. Pero ¿a qué los invito nuevamente? Y aquí retomo varias de las recomendaciones que estuvieron en la primera parte de la conferencia. A que no nos hagamos trampa. El estado del arte no es el objetivo de la investigación. Va a ser una resultante del proceso de investigación. Mi investigación, mi foco es el problema de la investigación. Y en torno a ese voy leyendo de conceptos, voy construyendo categorías, voy haciendo trabajo de campo y voy revisando otros textos y voy juntando como la ardilla en el costal las lecturas que me parecen importantes. ¿Cómo las sistematizan? Sí les recomiendo que hagan un criterio, porque si no van a hacer un estado del arte de lo último que leyeron. O un estado del arte muy fragmentario y ya muy telegráfico y no es lo mejor, porque incluso en un estado del arte, fíjense, pueden ir rastreando cómo fue evolucionando el proceso de construcción del problema de investigación, si lo van documentando debidamente. Porque cuando nosotros hacemos la tesis, normalmente presentamos un estado en un momento determinado. Por eso a mí no me gustan las tesis patchwork, que es como capítulo 1, luego pasa un año, capítulo 2, pasa otro año, capítulo 3, porque entonces son redacciones de momentos distintos del proceso de investigación. Entonces,
a veces sí quedan súper desfasadas y luego cuando las hilvanamos, pues sí se ve medio rarito porque somos personas diferentes, o sea, la realidad cambia y nosotros vamos cambiando en ese proceso de ir y venir entre la reflexión teórica y la praxis, y la reflexión teórica y la praxis, nos vamos transformando y vamos transformando la realidad en la que estamos interviniendo. Entonces sí, el proceso de redacción es complejo y sí sería como la gestión del tiempo nos la dan las instituciones, porque no tenemos todo el tiempo para hacer la investigación y sí tenemos que construir un producto digno, coherente, riguroso de doctorado con los estándares que pide la UAM y sobre todo que les deje satisfechos en términos de proceso formativo y de resultados a los que llegaron. Y no siempre los resultados es lo que yo pensaba, es lo que salió. No es la prueba de hipótesis, sino a veces las sorpresas, lo inesperado, las dimensiones emergentes no vistas antes son elementos fundamentales de una investigación, porque es eso, es un descubrimiento, es una aventura. Si hacer una investigación doctoral fuera como hacer un pastel, ya estábamos hechos. Y a veces muchos libros de metodología nos hacen creer que así es y no es así. Y lo que hacemos cuando redactamos es darle coherencia a un proceso muchas veces incoherente, muchas veces inconexo, muy incierto y muy de ir y venir y de trayectorias recursivas. Al estado del arte se regresa y se regresa. Pero una cosa es el estado del arte como el costalito de nueces que voy juntando y otra cosa es el estado del arte como apartado de un proyecto de investigación, un protocolo, o como apartado de la tesis, o como elemento con el cual yo voy armando y entretejiendo mi marco teórico metodológico, que eso puede ser, el estado del arte puede ser un insumo para la construcción de mi marco teórico metodológico, sobre todo en aquellos casos donde mi investigación demande construir y armar un marco teórico que no estaba hecho, sino que yo lo voy a hacer. Entonces ahí es fundamental el diálogo que voy a hacer con otros saberes, con perspectivas distintas y cómo yo soy, mi voz, la que arma el estado del arte y el marco teórico en un solo apartado. Puede ser, no lo sé. O sea, ahí ya depende de cada investigación y de cada experiencia y cada estilo. Porque aquí nuevamente las estructuras de las investigaciones también son diferentes, dependen de la investigación, de la estrategia de exposición y de, pues, el carácter mismo del investigador o la investigadora. Perfecto. Hay una última mano alzada, es Jesús Alberto, para cerrar ya esta actividad, ya casi llevamos 2 horas. Entonces, Jesús, si puedes hacer tu pregunta o comentario. Sí, muchas gracias. Una última reflexión que implica de verdad el reto, yo creo que mayúsculo para las ciencias sociales, para las universidades y para todas las investigaciones, tiene que ver con que, bueno, hasta ahora, digamos, hemos discutido la pertinencia o la relevancia sobre el estado del arte, ¿no? Pero creo que el reto más grande tiene que ver con esto que nos han lanzado los pueblos originarios. Y hace rato yo decía que reflexionar sobre el estado del arte, más allá de su importancia en términos metodológicos y epistemológicos, el gran reto tenía que ver con este viraje ontológico del que mucha gente habla. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Los pueblos originarios ahora están diciendo justamente que como una de sus propuestas más radicales, la de reconocerse como hijos de la madre tierra, pero no en un sentido metafórico, no en un sentido metafórico para decir, ay, qué bello pensamiento el de los pueblos originarios, ni romantizado, ni idealizado. O sea, yo creo que esto que están planteando, el de reconocerse como hijos de la madre tierra, implica un cambio profundo que no sé si estemos como preparados pues para asumirlo, porque hasta ahorita todos estos debates sobre el estado del arte, digamos, no nos sobrepasan a nosotros como individuos, como seres pensantes, ¿no? Como el ser humano colocado en el centro y el ser humano que piensa, ¿no? Pero esta crisis, creo que esta gran crisis del modelo civilizatorio lo que nos está diciendo es que eso, ¡wow! Hay que romper con eso, hay que reconocer a la madre tierra, a la naturaleza como un ser pensante, que vive, que nos está comunicando, que nos está diciendo pues que tenemos que replantearnos todo eso. Y hace rato, perdón, obviamente no había tiempo como para matizar, pero yo soy nahua, del pueblo Macehual, de la Huasteca Veracruzana, y trabajo esta perspectiva del paradigma Milpa,
por ponerle un nombre hasta ahorita, anticapitalista y anticolonial. Allá no se nombra de esa forma, se ve desde otra perspectiva, pero justamente lo que estamos trabajando es un proyecto de la misma desde la milpa y una, digamos, perspectiva de análisis de la investigación que yo quiero privilegiar es justamente este plano simbólico del ritual, ¿no? En donde se conjugan justamente como estos seres, estas entidades divinas y pueden dialogar a su vez con la naturaleza y se le pide perdón a la Madre Tierra y se le conoce que se le ha causado y se le ofrenda y en última instancia por lo que se piden los rituales es por garantizar el equilibrio del universo de la humanidad entera, pues. Eso puede decir, ay, qué bellas palabras, qué bella filosofía, qué bonito, pero es real. O sea, yo un poco lo que quiero decir es real. Y que ahora, o sea, el gran lanzamiento, el gran debate, la línea, creo que de acción, así, muy grande, o la apuesta, la que tendría que ser, es justamente este viraje de tipo ontológico, pues, ¿no? El de dejar de reconocernos los seres humanos como los seres que guían este planeta, como los únicos seres pensantes, y en lugar de estar escuchando justamente como las señales que da el mercado y la economía ante la crisis, lo que hay que hacer es volver a escuchar, pues, la voz de la Madre Tierra y de la naturaleza y de reencontrarnos con ellos. La gran pregunta es, ¿cómo este viraje de tipo ontológico puede ser asumido o asimilado por las universidades, por las ciencias sociales, por las grandes academias, por los grandes pensadores? Pues eso, pero es una mera reflexión, pues, ¿no? Que me llevo yo. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Híjole, pues es que esa es la pregunta de los 64 millones, que es un programa que ustedes no vieron porque son jóvenes, pero eran muchos millones. Y se planteaban preguntas muy difíciles de responder. Yo creo que es una pregunta que desafía las certezas del mundo hegemónico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desde la resistencia, desde lo contrahegemónico, se pueden empezar a plantear preguntas y a pensar problemas para los cuales tenemos un bloqueo epistemológico? O sea, ¿qué requerimos para concebirnos como hijos de la Madre Tierra, retomando tu imagen? No para pensar cómo la Pachamama es una categoría de los pueblos originarios, es decir, cómo transformar el posicionamiento de frente a la realidad desde fuera de la protección, porque eso es lo que han hecho las ciencias, en particular las ciencias sociales, de la protección en el concepto de racionalidad instrumental, que es la racionalidad occidental, y que nos distancia. ¿Qué es lo que plantea la razón instrumental? Distancia sujeto-objeto. Yo, sujeto, allá, objeto. Y es en ese distanciamiento, en esa dicotomía, se ganaron muchas cosas. Se ganó capacidad de objetivación, de manipulación, de control, de desarrollo científico, tecnológico, de todo lo que hemos visto que ha hecho Occidente. Pero se perdieron cosas, y se perdieron cosas que ahorita nos hacen falta. Si algo hemos enfrentado los seres humanos occidentales, es que la racionalidad no nos alcanza para entender y menos para colocarnos frente a esto que estamos viviendo. Y entonces empezamos a generar un conjunto de patologías que vamos a padecer, ¿eh? O sea, yo no sé cómo vamos a salir de esto, ni cuándo ni cómo. Ay, mis gatos, es que vivo con los gatos aquí, ya hacen ruido. No sabemos cómo vamos a salir ni cuándo vamos a salir, pero me queda claro que la concepción científica del mundo no nos ayuda a sobrellevar y que yo veo mucho mejor posicionados y colocados a los pueblos originarios para entender la magnitud de lo que está pasando y para plantear por dónde podemos caminar en este mundo tan incierto donde se nos fueron al caño todas las certezas
donde transformamos de un día para otro nuestra vida cotidiana y donde no encontramos nuestro lugar y nos la pasamos oscilando entre la ansiedad, la angustia, la desesperación y buscando en formas de pensamiento oriental, en otras cosas. Digo, quien cree en Dios, pues qué bueno, porque ahí ya tiene mucho de resuelto a la espiritualidad, pero si algo hemos extrañado en este tiempo, quienes vivíamos hacia el exterior, es el mundo interior, la espiritualidad, no religiosa, no necesariamente religiosa, la espiritualidad, que la razón instrumental nos deja huérfanos absolutamente. Entonces sí entiendo desde dónde estás planteando el desafío, que además es algo que no se puede traducir en el lenguaje que usamos. O sea, es muy difícil encontrar las palabras porque tiene que ver con la experiencia y con esto que tú dices, el viraje ontológico. O sea, cómo somos, cómo nos ubicamos frente a una realidad que se nos desdibujó de un momento a otro de una manera tan radical y nos dejó totalmente desprovistos de armas, de herramientas de interpretación, de códigos, de muchas cosas, ¿no? Muy profundo, pero pues sí, así estamos. Bueno, pues agradecemos enormemente esta oportunidad nuevamente de tenerte, Noemí, ahora en doctorado. Va a ser de mucha utilidad los conceptos, no solamente que expusiste acá, sino el propio debate que se generó. Y pues estaremos en contacto para próximas ocasiones. Seguramente los estudiantes querrán preguntarte ya en particular alguna cosa. Vamos, si nos das la autorización, dar tu correo electrónico. Y pues bueno, entonces agradecemos también a todos ustedes después de esta larga sesión virtual desde las 10 de la mañana. Mañana trabajamos ya en plataforma, como cada uno de los grupos haya acordado, y pues mantenemos el vínculo, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp. Muchas gracias. Por correo electrónico estoy muy atrasada con mis correos, quiero ser honesta. Si quieren algo más rápido, el WhatsApp es lo que más... Ah, perfecto. Si nos das autorización, entonces damos tu celular. Pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo y comunicando mañana. Carlos, yo tengo una duda. Sí, Ángeles. ¿O quién habla? Sí, perdón, tal vez es fuera de esto del estado del arte, pero respecto a la plataforma de Vidi, no he podido tener acceso a mi correo electrónico. Ya mandé casi 20 correos a donde aparece que hay que recuperar y no recibo respuesta alguna. Ya mandé ahorita con otro y no sé, me preocupa porque el miércoles es la sesión de... Bueno, tratamos de resolver. Quienes estén en ese caso, por favor, mándenos un correo a los profesores para que veamos cómo lo podemos resolver. Y ¿no? otra cosa, esta sesión se grabó, ¿verdad? Porque no tenía, el Zoom se me iba y entraba, entonces hasta ahorita ya pude conseguir una conexión estable, pero pues me perdí el Está inicio. grabada, se las voy a compartir ahorita. Por cierto, voy a ponerle pausa para cerrar, ¿verdad?